Bueno, buenos días, bienvenidos a Buen la día. sesión del foro de dudas, ahora ya Hola, nuestro, buen día a todos. en la Buen federación, día. dice, en el grupo de independientes, Hola, que buenos días. muy revolucionario. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Bien, están? gracias. Bienvenidos todos. Tenemos un grupo hoy, tiene mucho frío. Ahí están entrando, 16, 17 participantes, ahí vamos. Ya Hola, buenos días. están llegando. Buenos días. Hasta tal? Jorge Hernández tiene frío. Para No, que imagínate veas, César, cómo ya estar allá. estamos. Lo que pasa es que estoy en Aguascalientes, güey. Ah, ya. Como sea, sí me pega el frito. Y llegó el huracán allá, ¿no? Llovió y todo. Y sí, bueno, he estado yo desde hace 2 días y no ha llovido, pero sí parece que hubo algunas cosas por acá. Pero sí se siente el frito, pero rico, muy rico. Muy bien. Qué bueno. Bueno, pues Para damos que, inicio. para que no lo olvides. Exacto, para que no extrañe. Damos No, que inicio no se le olvide, más bien. al foro de Sí. dudas. ¿Cómo les fue de este módulo? Bien, ¿Tienen ¿Cómo dudas, les, bien, comentarios cómo les fue con el artículo? al artículo? bien. Pues cada Ya vez se lo más saben de memoria. lo vamos conociendo mejor. ¿A quién? ¿Al artículo? Al artículo, Azar, por favor. Está bien. Janine, ¿cómo estás? ¿Qué onda, doctor? Buenos días. Bien, pues yo he estado un poco retrasadona. Había empezado muy disciplinada todos los días, dedicándole una hora y se vino el trabajo tremendo acá en la oficina, que estamos por iniciar funciones, labores. Y, y pues he estado ahí ahora sí que a las horas que puedo, ¿no? De hecho, ahorita me falta uno una de las tareas, pero ahorita la termino, de hecho voy a ir a trabajar ahorita. Entonces, pero parece que bien, Qué bueno. parece que bien, pues hay que darse el tiempo pues a la hora que sea. Sí, para que no se junten las cosas, porque además de que se te va a juntar todo y tienes que trabajar a la carrera, como que el aprendizaje se disipa, ¿no? Y se va Sí, haciendo poco a totalmente, poco. totalmente. De hecho, en el primer módulo empecé y les voy a ser sincera, el primer módulo lo terminé en la primera semana, ¿no? Y a la hora del examen, pues la verdad, ahí Ya se andaba. te había ¿Y olvidado cómo un era? poco. Sí, o sea, no hice un repaso. Entonces dije, no voy a ser tan adelantada. Y curiosamente se juntó con el tema de un montón de trabajo ahí en la oficina. Entonces, pero ahí va. Ahorita me falta precisamente la tarea donde hay más cosas que leer, pero hoy queda el ratito. Voy a ir un Muy ratito a la bien, oficina nomás ahí. Qué bueno. perfecto. Sale. Pero todo bien, gracias a Dios, ahí que, este, ahí va la cosa. Qué No, bueno. pues entonces nos vamos a ir en 10 minutos. Sí, Todo tranquilo. parece que ahora no. Oigan, es que ahora no ha entrado la doctora Batista, es la que siempre nos revoluciona. ¿Verdad? Qué Esto raro. lo va a ver en el video, ¿eh? Así que va a decir, No, ya Aguas. sabe, no importa. Y ya está levantada porque desde hace rato está mandando mensajitos por aquí. Yo creo que no tuvo dudas ahora. ok, eso es muy No, bueno. lo que pasa es que sí, estuvo muy bien, la verdad. Yo sí tengo algún comentario, sobre todo, Paco, nos enviaron el acuerdo, ¿no? De las enfermedades, la lista de enfermedades. Ahí, la verdad es que le hace falta mucho, no sé, en el sentido, por ejemplo, de que en las enfermedades de peces, por ejemplo, si se fijan, hay puros virus, creo que nada más hay una riqueza por ahí, pero son puros virus. Y en México, en realidad, el problema que tenemos más fuerte son por puras bacterias en peces, ¿no? En tilapia, que es en lo que más he trabajado yo, pero sí hay muchas bacterias que están causando problemas y ninguna está enlistada. No sé ahí si sea necesario en algún momento dar alguna recomendación o no sé. Por lo que ¿Qué oigo, no hace eso? estuviste en la sesión del Comité Acuícola de CONASA, en la de la reunión anual, porque justamente la presentación de Gustavo Serrano va enfocada a eso. Hizo una crítica así muy minuciosa y detallada de ese acuerdo. Encontró que algunos agentes están mal clasificados, los ponen como, no recuerdo si eran como
bacterias si eran parásitos o una cosa así. Entonces, una de las recomendaciones, y yo diría de las más importantes que salió de esa reunión, fue que, perdón, pero es que no fue en la de acuícola, por eso, ¿cierto? Fue en la de Ok, vigilancia epidemiológica, ya ya. estaba yo poniendo tache, pero no, Con razón, yo fue dije, en bueno, vigilancia. ¿por qué me regañas O sí fue en no fue acuícola, así? ahora ya me No lo hice bolas. escuché. No, sí se tocó también en la No, acuícola. sí se tocó también. Sí se tocó Sí. en acuícola, Sí, sí, pero la sí, idea era, ahorita es comentaros aquí en este grupo, porque creo que es importante que veamos la claro. parte epidemiológica, es importante. Los comités de sanidad, por ejemplo, que son los que se tienen que dedicar a esto, no tienen ningún apoyo para bacterias. O sea, ellos lo hacen porque es necesario, pues, pero no tienen ningún apoyo porque, pues, no, espérame, es que las enfermedades son estas y estas tienes que dedicar a estas, ¿no? Entonces es bien complicado. Sí había apoyo bacteriano, perdón, para vigilancia de enfermedades bacterianas en peces. Sí, es donde más había. Y creo que todavía medio se mantenía un poco ese apoyo para esta vigilancia, sobre todo en algunas zonas productoras importantes del centro. Sí, o sea, pero la cosa es que es una vigilancia más así como que está bien, pues aquí está, pero no es una vigilancia bien planeada, ¿no? Así como en otras enfermedades, ¿no? Ujú. O sea, es interesante ver que hace falta, pues obviamente, ya lo contó Paco, sí, varios colegas lo han visto y lo han manifestado, pues no sé, habría que trabajar incluso con los datos que tienen los comités, ¿no? Que muchas veces también a veces en ASICA no sé, no los maneja como quisiéramos, ¿no? Que lo hiciera. Sí, no los analiza. Y ahí está la información. En el caso de este acuerdo que fue publicado en noviembre de 2018, ya había sufrido una adecuación, porque la primera publicación que hizo el Senacica fue en 2016. Y si el de 2018 está mal, el de 2016 estaba peor. Y no obstante, sigue saliendo, como tú lo mencionas, con errores. Y no solo en la parte acuícola, también para las enfermedades en animales terrestres, hay enfermedades que eliminaron, enfermedades que mandaron a otro grupo, también hay errores en los nombres científicos de los agentes etiológicos y por lo tanto, pues sí, requiere esa actualización. Ya en varios comités del CONASA de diferentes especies animales se ha solicitado esa actualización. Supongo yo que están trabajando en ella, pero pues todavía no hay nada que se vea claro, porque a veces, muchas de las ocasiones, envían esas propuestas de acuerdo de listado de enfermedades a los diferentes comités de CONASA para que los revisen y todo esto, ¿no? Entonces, no hay nada, entonces yo me imagino que todavía no concluyen ese proyecto de modificación de ese acuerdo, pero urge ya que se actualice. Ramiro Ábalos está pidiendo la palabra. Antes de que te dé la palabra, Ramiro, les recordamos que abajo está el botoncito de reacciones y entonces hay uno que dice levantar la mano, como lo estoy haciendo ahorita. Nos ayuda mucho para que no se nos pase, porque luego no los alcanzamos a ver exactamente en el momento en que levantan. Perdón. Y después ya, como ahora yo la voy a bajar. Adelante, Ramiro. Sí, gracias, doctor. Se me olvidó. Es que me concentré en lo que estaba hablando el doctor Jorge, el doctor Hassad. Pero yo creo que eso de la lista de enfermedades, pues desde su no trae una serie de inconsistencias o fallas, ¿no? Y de lo que estábamos viendo de estos módulos, precisamente en las definiciones de caso, ¿no? Yo les tenía una pregunta directa a ustedes, que ustedes tienen una amplia y vasta experiencia. ¿En quién recae la responsabilidad de emitir ese tipo de publicaciones? Porque no solamente en animales acuáticos o en producción acuática, que bueno, yo no conozco mucho de ese tema, pero en la lista de enfermedades de animales terrestres, también vienen una serie de inconsistencias que ahorita el profesor Hassad lo dijo, ¿no? Solamente por mencionar, por ejemplo, el tema de lengua azul, ¿no? Que mencionan que, bueno, tiene una situación en la cual sí está presente, pero serológicamente, pero como no ha habido evidencia de aislamiento y cosas por el estilo, entonces se considera que no está o es, digamos, relativamente exótica, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, pasa para la enfermedad de las fronteras,
que hace 2 años, creo que en un estudio que hicieron de detección detección y secuenciación de pestivirus, encontraron, por ejemplo, secuencias genéticas altamente compatibles con este virus, ¿no? Pero bueno, solamente era mi comentario porque a lo que yo he visto es que en esa lista eh, siempre ha habido esas circunstancias. Yo no sé si por motivos políticos, por problemas económicos, de repente, o falta de personal, que también estábamos viendo muy, muy importante, que ustedes lo señalaron en este módulo, falta de personal especializado para estar siguiendo de forma puntual la presencia, frecuencia, etcétera, no sé, de estas enfermedades que, bueno, algunas yo sí estoy segurísimo que no están, ¿no? Bueno, entre comillas muy seguro, pero otras sí, las evidencias clínicas o lo que también mencionaban ustedes de la parte sindrómica, pues hay mucha tela de donde cortar, ¿no? Ese era mi comentario. Pero regresando un poco a tu pregunta, ¿a quién le corresponde Sí, determinar la definición de caso? Te diría que si la enfermedad o la plaga es una enfermedad de campaña nacional o un programa nacional, la competencia caería directamente sobre el gobierno federal, ¿sí? Que lo tendría que establecer en la normatividad específica para esa enfermedad, dado que es un programa nacional. Ahora, hay otras enfermedades que no son campañas, no son programas nacionales. La vigilancia, las actividades, las vienen llevando a cabo los productores y con apoyo a veces del gobierno federal o, para diagnóstico, cosas así. Y entonces ahí sí tiene que ser convenida de manera bipartita o tripartita entre todos los sectores. O sea, esta es una enfermedad que vamos a tener vigilancia, pero pues no está totalmente obligatorio que se haga el diagnóstico o que si sale positivo yo cuarentene, etcétera. No, no, no. Sencillamente vamos a tratar de actividades de prevención, de control. Entonces, la definición de casos se hace de manera conjunta. Ahora, si tú trabajas para una granja, para una empresa y tienes enfermedades que son, que para ti, para tu empresa, para tus granjas son importantes y que no están bajo campaña oficial, no hay ninguna regulación, pues entonces ustedes tendrían que establecer esa definición de caso, porque con base a esa va a ser la toma de decisiones que ustedes van a llevar a cabo para realizar actividades de prevención, de control, de erradicación y de diagnóstico. Entonces, la definición de caso va a depender volvemos al depender, Paco, va a depender de la enfermedad, va a depender de si es un lineamiento federal, está en la ley o en alguna ley estatal, etcétera, pero tiene que haber esa definición de caso entre los sectores involucrados. Y de esta forma, lo que les va a permitir es que ya van a saber, ok, un caso de esta enfermedad, de acuerdo a la definición, va a ser aquel animal o conjunto de animales que cumpla con las siguientes características de diagnóstico a las pruebas tal. Y ahorita estamos viendo con el otro grupo, ya lo verán ustedes más adelante, que reúnan las características de sensibilidad, de especificidad, que si va a ser un muestreo con pruebas en serie o pruebas en paralelo. Es decir, es necesario y muy conveniente que se cuente con esa definición de caso y con las técnicas diagnósticas que van a validar esa definición de caso. muy bien. Sí, gracias, doctor. Jorge, adelante. Jorge. Muchas gracias. Oigan, mira, qué interesante lo que acaba de comentar la Miri y Asad, por supuesto. Aquí hay un tema también interesante que pudiéramos de alguna manera también abordar, y es quiénes son, no son los que determinan qué parámetros validar en definición de casos, quiénes hacen las técnicas, quiénes generan esa tecnología. No hay un acercamiento real a los centros de investigación, sobre todo, que trabajan con esto, los investigadores de otros lugares que trabajan con esto, porque luego se dan cosas bien raras. Por ejemplo, lo que dice Ramiro es cierto, de pronto pues hay algo que las técnicas actuales, las técnicas moleculares, sobre todo las de secuenciación, que cada vez son más rápidas y más baratas y más accesibles, nos están dando mucha información de cosas que a veces no vemos, ahí están, ¿sí? Pero también a veces nos dan información que no es correcta. Por ejemplo, en el caso de los camarones,
¿sí? Existe un virus que produce enanismo y que sus siglas son IHHNB, y es así como que en todos está, ¿no? Y yo lo analizo y todo está. Pero resulta, Ramiro, por ejemplo, que ahí en ese caso, ¿sí? Algunos fragmentos del genoma del virus ya están insertos en el genoma del camarón por alguna razón. Entonces, cuando hacemos técnicas que van dirigidas a esos pedacitos, no sabemos si estamos realmente identificando el virus o es parte del genoma del camarón. Pues todo eso, que por supuesto debe haber investigaciones en ese sentido en varios centros de investigación o en universidades, no son tomadas en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo en un centro de investigación y normalmente se nos dice, no, oye, fíjate que tenemos esta duda como un experto, lo que tú quieras, ¿no? O a veces como un cuate, oye, fíjate, pasa esto. No, yo recuerdo cuando Asad estaba ahí en Senacica, sí, él me conocía, oye, fíjate, me hablaba, pues, fíjate, ¿qué pasa esto? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Pues más o menos le daba mi opinión. Pero si pudiera haber un grupo colegiado de expertos en los temas, sería muy bueno, porque entonces tendrían muchos elementos para esto de definición de caso, ¿sí? Porque muchas veces yo he revisado, por ejemplo, las técnicas de la OIE, y la verdad es que son técnicas a veces muy antiguas, malas, no dan, no, y hay razón para esto, y hay evidencia de que dice lo contrario, pero no sabemos, por ejemplo, cómo llegar hasta esos niveles. Yo creo que llegar hasta ahí es darle todos los elementos, hacen así que señores, pasa esto, te está pasando esto, y dar todas las evidencias. Entonces creo que es importante que nos involucremos en esa tarea, pero pues también por parte de la autoridad tiene que haber esa comunicación, ¿no? Pero sí hay a veces, tengo evidencia de que cosas que no vemos ahí están y de pronto las encontramos. Pero hay cosas que ahí están y suponemos que siempre están y a veces tampoco es cierto. Entonces creo que sí, como dices, las técnicas con su sensibilidad, especificidad, son muy importantes, pero hay que diseñarlas, hay que reestructurar algunas, y pues esa es una chamba muy dura, pero que deberíamos hacer, ¿no? Para establecer un programa adecuado de diagnóstico, de prevención, de control y erradicación, tienes que partir de dos elementos esenciales. Estés donde estés, en el gobierno, en la industria, de manera conjunta, para un organismo. Son dos parámetros. Primero, tienes que tener tu definición de caso. Esa es la base, ¿sí? Y la segunda, tiene que haber lo que ahorita comentaba Jorge, y que es la más difícil, la homologación de las técnicas diagnósticas. Esas dos son esenciales para cualquier programa de diagnóstico, prevención, control y erradicación. Tener la definición de caso, o sea, ¿a qué le voy a llamar yo un caso confirmado? ¿Qué va a ser un caso presuntivo positivo? ¿Qué va a ser un caso sospechoso? ¿Qué va a ser un caso clínico? ¿Sí? Pero tienes que tener homologadas las técnicas diagnósticas. Eso ocurre cuando hay una campaña nacional, cuando hay un programa nacional, pero cuando no lo hay, cada laboratorio realiza diagnósticos igual. Entonces, yo también hago PCR, yo también, pero sus PCR son diferentes. Y sus PCR te van a dar para esa misma enfermedad, e incluso para la misma muestra, diferentes resultados, porque no hay homologación en la estandarización de esas técnicas diagnósticas. Pues porque no hay importancia, porque no es una campaña nacional, porque pues realmente no vas a certificar nada o tus resultados, pues sí los haces tú como investigador o como responsable de la empresa, de la granja, pero nada más. Pero cuando quieres hacer esta homologación grande, tienes que contar con esos dos factores. Primero, definición de caso y después estandarización, homologación de las técnicas diagnósticas. Si decimos que una técnica confirmatoria va a ser tal, pues quiere decir que todos los laboratorios que estén autorizados para hacerla, la van a hacer igual. Van a utilizar los mismos insumos, ¿sí? Y entonces ya tienes esa seguridad de que se diagnostique donde se diagnostique, el resultado va a ser confiable, porque está homologado. De lo contrario, pues cada quien utilizará primers diferentes, si usa PCR, no sé, equipo tal vez diferente, alguno más moderno, diferente. La capacitación del técnico, desgraciadamente, también varía. Claro. Y luego viene lo más importante, la interpretación. ¿Qué significa un resultado positivo a una técnica diagnóstica?
no necesariamente es un caso epidemiológico. Fue positivo a la prueba, sí, pero no porque es positivo a la prueba, quiere decir que ya es positivo a esa enfermedad o a que esté infectado el animal. Son otras cuestiones que ahorita ya lo mencionaba Jorge, ¿no? Que tienes que analizar. Pero de entrada, insisto, los dos principales parámetros: definición de caso y homologación y estandarización de las técnicas diagnósticas. De lo contrario, todo mundo va a tener diagnósticos diferentes, sin pruebas homologadas, sin definición de caso, y para lo que a uno va a ser un caso confirmado, para el otro no lo va a ser. ¿Sí? Y aunque estén más o menos homologados en la definición de caso, pues unos van a tener casos positivos, otros negativos, porque su técnica diagnóstica es diferente, tiene variantes. Perdón, hacer rápidamente, pero sobre todo es bien importante lo que acabas de decir, la capacitación, porque a veces, aunque tengas la misma técnica, los mismos reactivos, todo, es mucho de interpretación, es mucho de la experiencia del técnico que hace la técnica, ¿sí? Vaya la redundancia. Entonces, sí, hoy es que yo veo la rayita un poquito más abajo de la positiva. Híjole, esa parte de capacitación es muy importante, que todos tengan los mismos criterios sobre la misma técnica, como dice César. Y es bien difícil, ¿no? Es bien difícil ponerse de acuerdo en eso, pero bueno, hay que trabajarle sobre eso. Marco. Sí, volviendo a lo que estaba comentando el doctor Ramiro y el doctor Jorge con respecto a las técnicas. Fíjense, hace, pues que serán como unos 10 años más o menos, nosotros pusimos una iniciativa para poder cambiar la norma 04, que era la de residuos tóxicos, porque las técnicas de diagnóstico de que estábamos usando ya eran muy antiguas, ¿sí? Y estábamos hablando desde cuándo estaban y nunca nos hicieron caso. Estaban, por ejemplo, todavía estaban detectando cloralfenicol. Cuando cloralfenicol ya tenemos un chorro que no se están usando, ¿sí? Y después están usando técnicas que dices tú, oye, pues ahorita las técnicas rápidas, las técnicas que tienen un soporte bastante fuerte, molecular, lo que tú quieras, y no las toman en cuenta, ¿sí? Y después son técnicas que en serio tienen mucho que desear a veces, ¿sí? Pero eso volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son los que revisan esto? ¿Quiénes son los que ponen vamos a pensar, a, a la actualización, ¿sí? Porque ya ahorita todo mundo, en serio, ves tú y luego pues, sacas una técnica molecular porque sabes si está presente algo o no, punto, ¿sí? Porque aún más, las pruebas serológicas tú dices, bueno, ¿tiene o no tiene la enfermedad? Esa es la situación, porque tú tienes anticuerpos. Puedes haber tenido en la gente o no pudiste haber tenido en la gente. Entonces, lo que tú necesitas es probar si tiene la gente, ¿sí? Sí, ahorita con el grupo anterior estábamos comentando cuestiones similares de las pruebas de sensibilidad y especificidad, y les decía yo que como epidemiólogo siempre tienen que pensar en que ustedes van a buscar la infección, no tanto la enfermedad, ¿sí? Diferenciando lo que es la infección y la enfermedad, ¿no? La infección, que es la penetración y adaptación de este microorganismo al organismo que infectó, Sí. y la enfermedad, pues ya va a ser la evidencia clínica. Dependiendo de los daños que cause en el organismo infectado, ese agente etiológico va a causar un daño. Y esos daños van a ser los que van a provocar, a originar la manifestación clínica. Y va a depender de muchas características de ese agente etiológico. Entonces, como epidemiólogos, tienen ustedes siempre que buscar la infección. El animal o ese conjunto, ese lote, está infectado independientemente de que esté o no enfermo, ¿sí? O sea, lo que buscamos es la infección. ¿Y por qué? Porque lo que queremos detectar es esos animales infectados, no la evidencia clínica de la enfermedad. Porque acuérdense que si estamos en un proceso de prevención o de control o de erradicación, lo que queremos buscar es que no se quede ningún animal infectado en ese lote de animales, porque ese va a ser una fuente de contaminación. Y para que ocurra eso, solo necesitamos un animal infectado, uno, ¿sí? Para que provoque ese problema. Ya va a depender, pues igual, de ese agente etiológico, de si tiene presentaciones agudas, crónicas, si la enfermedad se va a extender, si las técnicas diagnósticas que utilizo no son adecuadas para detectarlo en tiempo y forma, o la posibilidad es de que aún teniendo técnicas con sensibilidad, especificidad, siempre va a haber falsos positivos y falsos negativos. Y aquí lo que me va a importar a mí son los falsos, como epidemiólogo, los falsos negativos, porque puedo dejar un animal infectado,
¿sí? Los falsos positivos también son importantes, pero ahí, desgraciadamente, lo que voy a hacer es eliminar o sacrificar animales que resultaron positivos a la prueba, pero que no estaban infectados, ¿sí? Fueron falsos positivos. Claro. Entonces, pero epidemiológicamente lo importante es el otro, de que por lo menos se quede alguien que sí esté infectado y que yo no lo pude detectar. Y eso lo van a ver más adelante cuando vean el módulo de sensibilidad, especificidad de las pruebas utilizadas y también su interpretación, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? O sea, buscamos nosotros la infección de los animales. Y es algo que también a mí me costó mucho trabajo y todavía a veces entender y que también es parte de la problemática, creo yo, o sea, lo que me digas, Jorge, si me equivoco, del entendimiento de la epidemiología de la mancha blanca, ¿sí? Donde yo veía al principio cuando empecé a participar ahí por el 2007, 2008 incluso con la academia, ¿sí? Que esa interpretación variaba un poquito, ¿no? O sea, buscamos la infección, no buscamos la enfermedad, ¿sí? Y es ahí también donde pues había, pienso yo, algunas problemáticas para poder prevenir o controlar esa enfermedad, ¿no? Correcto, Asad. Ese es un problema general. Es un problema que siempre hemos tenido en acuicultura, seguramente en otras especies también. Pero es eso, es decir, nos vamos a veces es que si está enfermo o no, es que a nosotros no nos interesa si está enfermo o no, queremos saber si está el agente causal o no, porque eso es lo que tenemos que detener en algún momento. Necesito saber dónde está, cómo entra, cómo se mueve, y por supuesto que es muy peligroso aquellos animales que tienen el patógeno y no se ven mal, ¿no? Y no los detecto. Esos son los peores, eso es lo que andamos buscando precisamente. Por eso, y mi comentario ahorita, porque levanté la mano, fue, por eso creo que es muy importante la definición de caso, porque si se fijan en la definición de caso, no es nada más, bueno, yo hago la técnica de secuenciación y ya es positivo y ya confirmado. No, viene primero que si está enfermo, que si se ve mal, que si esto, que además una prueba muy rápida, que si de anticuerpos, que si, y luego, y nos vamos hacia las más pruebas un poco más sensibles, si quieres, o no, de muchas características. Y bueno, ahora sí, con todo esto, sí está. Entonces, la definición de caso nos da eso que nosotros, como quienes trabajamos en la parte de diagnóstico y con todos los epidemiólogos que saben hacer muy bien todo esto, necesitan, ¿sí? Toda la información, ¿sí? La mayor cantidad de información posible para definir qué es lo que está pasando. O sea, una sola técnica no lo resuelve y una sola característica no. Seguramente tendríamos que ver las características del medio, que si está tal comportamiento, que si vino, que si no vino, etc. Y es muy, muy importante esta definición de caso y que se haga justamente, como decía Sad, con todo el procedimiento que alguien o un grupo de expertos diga, estas son las técnicas adecuadas, porque mucho de lo que metemos, transportamos de un área a otra o traemos de otro país a México, necesitamos precisamente buscar a aquellos que puedan venir a hacer un relajo acá, que es lo que nos ha pasado siempre, ¿no? Es la historia, ¿no? No vemos el patógeno, vemos a los animales bien bonitos y ahí vienen. Entonces es un problema, ¿no? Tenemos otras preguntas, pero nada más hasta con lo que comentas. Yo recuerdo que siempre fue un batallar con los puntos de control de movilización de animales, que los puntos los paraban a los vehículos y les exigían la desinfección del vehículo, ¿no? Y donde nada más con su manguerita y echan el desinfectante, que ahora sí que quién sabe cómo lo elaboraron, si está bien dosificado o lo demás, hacia las llantas y en el mejor de los casos un poquito hacia la lámina de los vehículos. Sí. Y les digo, oye, lo que pasa ahorita con nosotros, con la famosa pandemia, que ya no es pandemia, de coronavirus, ¿sí? Que nos echan también en algunos lugares todavía hay el spray y el lavado de manos, que no está mal, o el uso de cubrebocas. Y le digo, oiga, ¿y si lo traigo aquí en la garganta? ¿Cómo lo va a eliminar? Y si todavía no me da temperatura, pues exacto, sí. Déjame una pausa. Aquí en la alcaldía donde yo vivo, hace 2 semanas salimos y de repente un retén y como 8 vehículos y una manta así de jornada de sanitización de vehículos contra COVID. Entonces llegas y si tú gustas te asperjan todo el carro
y ya entras purificado a la siguiente zona de la colonia, ¿no? Aunque todos vayan Lo más infectados, ¿no? estúpido Adentro. que he visto que hace nuestro señor alcalde, Claro. no digo de qué alcaldía. Para no quemar a nadie. Bueno, último Exacto. comentario, ya me voy a callar, ya me voy a callar. O sea, esto que estás diciendo es bien interesante. Al menos en Camarón, que tú estuviste también involucrado en todas estas campañas, ¿sí? Lo que hacían, por ejemplo, bueno, es que pedimos un certificado de sanidad, que vengan con pruebas. ¿Y saben qué traían las pruebas? Porque se vale que trajeran pruebas de animales que quién sabe dónde estarían, porque ya no eran seguramente del lote que traían, de 3 meses. Pues que me vale para 3 meses, ¿no? Y están lotes y lotes y lotes con el mismo certificado, que no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces sí, está complicado el asunto, ¿no? Sí, sí, sí. Cintli. Ya, listo. Buenos días a todos. Buen día. Buenos días. Tengo dos preguntas, doctor. Ahorita el doctor Assad dijo algo y ya me quedé con la duda, antes de la otra pregunta, que dijo que ya no es pandemia. Y por ahí había escuchado que dijeron que ya el COVID ya es endemia, porque ya llegó para quedarse. ¿Estoy en lo correcto? Sí, mira, te voy a dar primero mi punto de vista, a lo mejor Paco después dice algo más. Primero, ¿qué es una pandemia? ¿Sí? Digamos que en términos generales es un conjunto de epidemias que van ocurriendo en diferentes países. ¿Sí? Es decir, una epidemia es el número de casos observados que te van a rebasar el número de casos que tú esperarías tener. Para una enfermedad exótica como el coronavirus, un solo caso ya es una epidemia, porque está rebasando el número de casos esperados. El esperado era 0. Ya con 1 es epidemia. ¿Sí? Ahora, ¿qué es una endemia o una enfermedad endémica? Es aquella que está presente en cierta región del país, en cierta población, y que está presente a lo largo de todo el año con más o con menos casos. Para esas enfermedades endémicas también podemos detectar picos epidémicos. Pero para detectar estos picos epidémicos tenemos que saber, volvemos a lo mismo, cuántos casos rebasan los esperados. Y para esto tenemos que elaborar canales endémicos. ¿Sí? Ir viendo cuál fue su comportamiento y ver, de acuerdo a un cierto periodo de tiempo, que por lo general son 5 o 7 años de estudio, para que tú puedas evaluar si el año que estás analizando, conforme a los antecedentes, está rebasando el número de casos esperados para una enfermedad endémica. ¿Sí? Pues aunque sea endémica, no es porque tuvo más casos y esto ya es una epidemia. No, tienes que hacer un canal endémico. ¿Sí? Para una enfermedad exótica, pues con un solo caso ya es una epidemia. Entonces, este coronavirus se fue presentando en los países y cada país pues ya era una epidemia. Cuando esas epidemias se distribuyen a lo largo de varios países en los continentes, ya se dice que es una pandemia. Por eso digo, una pandemia es un conjunto de epidemias que van ocurriendo en varios países. ¿Sí? Ahora, en México, esta enfermedad fue reconocida en febrero de 2020. Sí, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Llevamos 1 año, 8 meses con la presencia endémica ya de este virus. Ya hasta nos vacunan, ¿sí? Ya hacen monitoreos. Es decir, ahora tenemos picos epidémicos, pero que todavía no podemos comparar con lo que pasó más anteriormente. Pero ya tenemos picos epidémicos que rebasan, digamos, el número de casos que se esperarían dentro de la normalidad, ¿sí? Pero es muy subjetivo esto. Entonces, esta enfermedad, efectivamente, como tú lo mencionas, o sea, esta llegó para quedarse, al igual que el H1N1 en humanos. ¿Sí? También empezó igual y se le conocía como el virus pandémico de influenza. ¿Sí? Hoy ya no se habla de pandemia de este virus. Bueno, hay picos epidémicos que no lo están estudiando y que son, creo que en algunos casos, más graves que los del coronavirus, pero los tienen ahí, escondiditos ahí por un lado, ¿no? Ya nos están diciendo que ya tenemos que empezar a vacunarnos contra influenza humana, porque ya saben que esa enfermedad sí es más crítica, más grave, tiene más impacto, pero bueno, lo manejan de esa forma, ¿no? Entonces, el virus tiene 1 año, 8 meses, ¿sí? El virus, pues después de producir la pandemia, porque fue así, esa distribución mundial, hoy, al igual que el virus del H1N1 de influenza humana, ya está establecido, ya forma parte de las vacunas.
¿sí? De las vacunas, porque las vacunas contra influenza en humanos se van cambiando cada año y se le van incorporando cepas circulantes. Esa ya es una normal. ¿Qué va a pasar con esta de coronavirus? Pues va a hacer lo mismo, van a empezar a incluir nuevas cepas circulantes porque el virus va cambiando. El virus va cambiando. El virus que entró aquí en México en febrero de 2020 ya no es el mismo que tenemos ahorita en octubre de 2021. El virus ha evolucionado y seguirá evolucionando. Es normal en todos los virus. ¿Sí? Va a haber variantes, va a haber, y todas las que faltan y seguirán habiendo mientras el virus siga existiendo y tenga población susceptible a quien infectar. ¿Sí? Entonces, pues ya realmente esta enfermedad es endémica en nuestro país, endémica a nivel mundial, no se va a eliminar. Entonces, pues que la fase pandémica, pues sí, pero ya tiene, para China ya va para 2 años, ¿sí? Y fue algo, perdón que me salga un poquito del tema, que también discutía y todavía discuto con algunas personas de Senacica. El virus de influenza aviar de alta patogenicidad, el subtipo H7N3, que ingresó en 2012 a México, hoy sigue por ahí circulando y todavía lo siguen considerando como exótico. ¿Sí? 9 años después. O sea, ya es un virus endémico que está presente o que se registra de manera esporádica en algunos lugares, en ciertas zonas, pero ya es un virus endémico. ¿Sí? El coronavirus ya es un virus endémico. Perdón por expandirme, pero es un tema que me fascina y que y además pues creo que hay mucha se nota mala desinformación. Sí, hay mucha controversia. Ahorita también lo que mencionaba el doctor Francisco, también las medidas sanitarias que han utilizado, pues no tienen ningún sentido, pero como dicen, el chiste es hacerle al cuento, ¿no? Que vean que se está haciendo algo. La segunda, acabo de ir a la convención de la Unión Nacional de Agricultores, voy regresando apenas ayer, y cuando llegamos, yo me equivoqué de lobby y me fui al hotel de junto y ya me estaban registrando, pero no me encontraron, ¿sí? Y ya después me regresan al otro, a donde estoy. Y llego y el primer filtro que me dice el joven dice, tiene que pasar acá, ahí lo está registrando a ustedes, a los de esta convención. Y pasas y la primera persona con la que te enfrentas era una señorita de seguridad. Me decía, ok, su identificación, su INE y su constancia de PCR negativo. ¿Qué? Sí, de PCR. Le digo a y eso, dice, bueno, pues son disposiciones que están pidiendo los organizadores del Congreso. ¿Qué te quiero decir? Sí, que solamente se lo estaban pidiendo a los del Congreso. Ahí llega, fue ahí en Cancún, sí, en la Riviera Maya. Entonces, llegaban de países de todos lados y a nadie se lo pedían. En el primer lobby en el que yo me iba a registrar, tampoco me lo estaban pidiendo, solo era acá y solo lo pidieron. Pero digo, son las incongruencias que siguen ocurriendo, como ese que nos platicó Paco, ¿no? Del retén de ahí de desinfección de vehículos, cuando lo importante es la gente que lo trae en la garganta, ¿no? Pero en fin. Perdón, y ahora ya sí, para terminar, mi segunda pregunta, ahorita lo que comentaban de caso confirmado y que comentaba el doctor Jorge, ya me surgió la duda. Para tener un caso confirmado, el animal debe de presentar sintomatología, porque sé que hay animales que son asintomáticos, que tienen el virus y que pueden pues estarlo liberando para infectar a otros animales, pero entonces también tiene que presentar sintomatología de la infección, ¿o eso no es necesario? Depende. Sí, pero mira, en términos generales, Intli, yo te diría que no, ¿sí? Yo les recuerdo, como epidemiólogos lo que tenemos que buscar es la infección, no la enfermedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque habrá, dependiendo de la enfermedad, o así que depende de la enfermedad, dependiendo de las técnicas diagnósticas, pues tú puedes identificar o no la infección o la presencia de evidencia clínica, de lesiones anatomopatológicas, que si son compatibles o no con otras enfermedades, o que si pueden ser, que son muy casos pocos esperados, que con lesiones patognomónicas. Lo que tienes que buscar tú como epidemiólogo es que el animal o ese conjunto de animales esté infectado, porque lo que quieres es detectar esa infección. Y si tú dejas un animal infectado en ese lote, ¿sí? Aunque elimines a los otros,
¿sí? O digas, ah, no, pues salieron todos los que probé salieron negativos. Entonces, aquí este puede ser hasta un compartimento libre de esta infección. Pero con que dejes un animal infectado, es suficiente para que te cree el problema, porque va a ser una fuente de infección, de contaminación. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa con la enfermedad? Con la enfermedad clínica. La enfermedad clínica va a depender de ese agente etiológico que te va a causar esa infección y la enfermedad. Y habrá agentes etiológicos muy patógenos, muy virulentos, que van a pasar desapercibidos. Volvemos a coronavirus. La mayoría, más del 80% de las personas infectadas son asintomáticos. Si tú buscaras la enfermedad clínica, pues no, pues ahora sí que estaríamos muy bien porque serían muy pocos los casos que tendríamos en México. Pero no, se busca la infección. ¿Y cómo se busca? Pues no se busca con pruebas serológicas, se busca con PCR, ¿sí? Hay personas que están infectadas en este momento aparentemente con esa técnica de PCR, que también volvemos a lo mismo, hay diferencias en las PCRs, etcétera, ¿sí? Pero tienes ya una mayor congruencia de que dices, ok, estoy detectando la infección, porque no buscas la enfermedad. Si buscas la enfermedad, algunos de nosotros aquí estamos aparentemente sanos y estamos infectados. No, tenemos que buscar la infección, ¿sí? Si buscas la enfermedad, te digo, vas a tener más problemas, sobre todo para prevención, control y erradicación de enfermedades. Pero, por eso digo, depende, porque hay casos en los que sí tu definición de caso puede incluir signos. Y pensemos simplemente en mastitis. O sea, lo que tú identificas, lo primero que haces es una prueba muy sencilla. O sea, tú lo puedes establecer, ¿no? Pero tú buscas una apariencia en una taza con fondo oscuro. Y si hay algo ahí que te está identificando que algo está raro, entonces puedes hacer una siguiente, que puede ser ya tu prueba de California, por ejemplo, en donde tú vas estableciendo grados, ¿no? De que negativo, sospechoso, positivo, doblemente positivo, etcétera. Podrías hacer una Wisconsin o podrías irte ya específicamente más allá. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que estás detectando o lo que estás tú mencionando como definición de caso es un síndrome. Es decir, no te interesa buscar un agente, no te interesa buscar positividad a un A, B, C, D o Y, bacteria, virus o lo que sea, sino te interesa que si hay un problema, que puede ser en este caso mastitis, en otro caso abortos, problemas respiratorios, tú lo vas a hacer, tu detección tiene que ser oportuna para separar a los animales de los demás, para que no queden en la misma línea de ordeño, para que tomes decisiones. Entonces, insisto, va a ser, depende. ¿Qué es lo que estás buscando? Identificar tempranamente animales que pueden presentar una contaminación después, que van a ser una fuente de infección para otros. Entonces, tú te puedes basar en criterios meramente basados en signos, los separas y haces otro tipo de pruebas, ¿no? Y a lo mejor ahí sí ya confirmas con otro tipo de pruebas ya más específicas que te van diciendo, sí tiene y tiene esto, o a lo mejor no quieres llegar hasta ese nivel, simplemente tú no vas a meterte en problemas y eliminas animales que tengan X tipo de cosas, ¿no? Pero siempre aquí lo importante es tener en mente qué quieres, qué es lo que tú quieres. Eliminar una enfermedad, detectarlo oportunamente, que no ingrese a tu unidad productiva, etcétera, ¿no? Entonces, estas definiciones son o tienen que ser diseñadas teniendo en mente cuál es el objetivo de esa definición. ¿Para qué quieres la definición? ¿Sale? Generalmente en la definición de caso que, por ejemplo, en lo particular, ahí me gusta manejar lo que es la definición de caso clínico, caso sospechoso, caso presuntivo positivo y caso confirmado, ¿sí? Generalmente el caso confirmado ya va a ser una técnica confirmatoria, preferentemente con el aislamiento del agente patógeno. Pero tú, por ejemplo, en caso presuntivo, puedes meter aquellos animales que presenten resultados positivos a esta técnica o a esta técnica. Y yo, en el caso de, por ejemplo, de fiebre porcina clásica, sí incluí con o sin evidencia clínica de la enfermedad, ¿sí? Y con o sin evidencia de investigación epidemiológica. Entonces, pero ya un confirmado, tú lo que tienes que basarte es, ¿está o no está infectado? No si presenta signos clínicos o no de la enfermedad, porque a final de cuentas, toda la evidencia clínica, toda invariablemente tiene que confirmarse con pruebas de diagnóstico oficializadas o confirmatorias, ¿no?
Ya tenemos una lista larga de preguntas. Sí. Cindy, ¿ya no tienes más preguntas? Eduardo Luna, adelante. Buenos días. Justo tenía dos comentarios. Uno era en relación a eso, a la definición de caso. Yo trabajo mucho con abortos y justamente una de mis definiciones de caso es todo, bueno, porque el área en la que yo trabajo es en el control de brucelosis, básicamente. Y una de las definiciones de caso es que tengan aborto en el último tercio de gestación, ¿no? Hablando de vacas, ¿no? Entonces, efectivamente estamos hablando de signos, no estamos hablando de la descripción de la enfermedad, sino que simplemente un signo que es bastante característico, sí, pero no exclusivo, eso es obvio, ¿no? Y como bien dice Asad, acaba de decir Asad, lo confirmamos después con técnicas diagnósticas. Y la otra es un comentario meramente de purismo idiomático. Yo soy de los que defiende a muerte que los animales no tienen síntomas. Entonces, hablar de un animal asintomático es caer en un error gramatical importante. Existe la definición y se usa la definición de animal asignológico, insistiendo pues que los animales no tienen síntomas, entendiendo por síntoma la manifestación de quien lo padece de un malestar. Entonces, simplemente lo comento para tratar de ser un poco más gramaticalmente correctos. Nada más. Gracias. Sí, efectivamente, ya en animales se manejan más signos que síntomas, mientras que en humanos, pues ahora sí que depende del humano que estés tratando, porque ahí sí vas a tener síntomas y signos, y los signos pues los vas a ver en los bebés, sobre todo los pediatras, ¿no? Y más Oye, en los adultos que... también su frecuencia cardíaca, su Sí, exacto. frecuencia respiratoria, el pulso, pues son signos, ¿no? Pero él Ajá. dice, a lo mejor todo está normal y él dice, pero es que me duele. Pues sí, Pues ahí sí. así es. Pero interesante y sí, importante el comentario. Janine, adelante. Ya está. Gracias. Se tarda en abrir el micrófono. Nada más quería hacer un comentario, pregunta con respecto a al COVID. Entonces, doctora Asad, ¿utilizaron mal el hacer el diagnóstico solo en las personas que presentaran enfermedad? Bueno, creo que usaron la vigilancia sindrómica al final de cuentas, ¿no? Decían, todo el que tenga un cuadro clínico con resfriado, con bla, 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 con estos signos, pues son sospechosos. Pero ya que detectaban a un positivo, pues ya a veces era too late, ¿no? O sea, ya tenías el cuadro clínico y a veces hasta ya grave. Eso por un lado. Y por otro lado, pues no le daban, o sea, decían que daban el seguimiento epidemiológico a los contactos, pero la realidad es que esperaban que esos contactos tuvieran la enfermedad, no necesariamente buscaron la infección. Eso puede haber sido el manejo tan errático aparentemente de la epidemia. Yo creo que sí influyó. Ahora, no es fácil porque volvemos a lo mismo. Si lo que buscamos es infección, debería de haberse monitoreado a la población por igual, no a toda, porque es imposible, ¿sí? Y además, aunque la muestrearas a los 127 o 130 millones que seamos, esas pruebas que fueran, por ejemplo, de PCR, te van a servir 2, 3 días. Y ya después ya es diferente el panorama. O al día siguiente ya van a haber nuevos infectados o nuevos sanos, etcétera. Entonces es muy, muy difícil, ¿no? Lo que sí creo yo debió haberse hecho es un muestreo estadístico representativo de las diferentes poblaciones que incluyera a las personas en general, no solo a los que manifestaban síntomas sugestivos de alguna infección respiratoria, ¿no? Porque, por supuesto, quienes la mostraban se probaban y se les daba seguimiento, unos salían negativos y otros no. Pero fíjate, yo comentaba al principio, más del 80% de los infectados por el coronavirus son asintomáticos. Es decir, nunca lo van a saber, nunca van a llegar a un hospital,
salvo que algún familiar o contacto cercano se infecte y él tenga complicaciones, pues ya por comorbilidades o por otras cuestiones, ¿no? Solamente se daría así. Entonces, la mayoría de los casos en México, y yo creo que en muchos países, pues no hacían un muestreo, digamos, screening, sino sencillamente se iban más para los casos sugerentes, ¿no? Esos casos sospechosos. ¿Cuál era el caso sospechoso? Pues el que manifestaba evidencia clínica, ¿no? Y de ahí se iba corroborando si estaba infectado o no con el coronavirus y todo lo demás que tú ya conoces, ¿no? Pero pues las poblaciones desconocidas, que son los asintomáticos, pues esos pasan desapercibidos en la mayoría de los casos y pues no son detectados. Por lo tanto, esas incidencias, esas frecuencias de casos que vemos en la televisión todos los días y que siguen todo ahí, pues tienen extremadamente muchos errores de su apreciación en cuanto a realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Que no es fácil identificarlo, definitivamente, porque son muchos costos, son estrategias diferentes y, bueno, tendríamos resultados también diferentes. Bueno, Doctora, y perdón, nada más. de hecho, complementando lo que dice la doctora Satt, pues sí se hicieron esos muestreos a la población abierta, pero solamente una vez se dieron a conocer. ¿Por qué? Porque fue un escándalo. En el momento en que López-Gatell dijo, pues la verdad es que ya hicimos estimaciones con base en el muestreo Centinela, la vigilancia Centinela, y en realidad por cada caso que estamos detectando, sabemos que hay otros 8. Esto causó un revuelo que todavía se recuerda, ¿no? Entonces nos están ocultando información. Es decir, la interpretación de la información epidemiológica para la población en general es muy difícil de comprender. Mucha gente asume, tengo resultado negativo, no estoy enfermo y no tengo problema, ¿no? Y se lo hacen al momento en que estuvieron en contacto con alguien enfermo, van, se hacen su prueba de PCR, ay, salí negativo, qué bueno, y ya. Y eso también, o sea, la percepción de estar enfermo, no estar enfermo, estar infectado, no estar infectado, transmitir y no transmitir, nunca quedó claro, no ha quedado clara, y no solamente en México, en todas partes del mundo. Aquí aparte, pues un nivel de irresponsabilidad personal. Si bien el manejo de la pandemia por parte del gobierno, digamos que no fue el óptimo y que ha sido calificado como uno de los peores en el mundo, pues la verdad es que ningún país ha tenido un manejo así que uno diga estupendo, ¿no? Alemania, que se la pasó haciendo un montón de pruebas a la población, pues efectivamente esas pruebas eran vigentes muy poquito tiempo y después les llegó exactamente igual que a todos. Los que la han librado, pues son las islas, ¿no? Los que están totalmente aislados del planeta, que algún día van a tenerse que abrir y pues les va a llegar la pandemia en ese, bueno, la epidemia en ese momento localmente a ellos, ¿no? A no ser que ya tengan las herramientas de prevención, como la vacunación, que esa es la única ventaja, que pudieron esperar lo suficiente para vacunarse, ¿no? Pero es todo un tema esto, y aquí lo importante es que a ustedes, a nosotros, que somos profesionales de salud y que somos de alguna manera orientadores de la población, pues siempre no se nos olvide que cuando nos pregunten que si un resultado positivo o negativo, una prueba, ya dice que estoy sano o no estoy sano, esto no es así. O sea, es decir, los diagnósticos no se integran con el resultado de una prueba, sino se integran con un criterio médico, clínico y epidemiológico para poder decir que sí o que no está una persona posibilidad a transmitir o a padecer una enfermedad. Civilina Cedillo, adelante. Antes déjame contestarle aquí a Sí, Alejandro perdón. Mena, que dice que Pero levantó la tiene... mano después, no importa, No, está aquí en el chat, pero pero es iban en sobre, orden. es Bueno, sobre como el quieras. tema. Es nada más sobre el tema. Mencionaba yo que los asintomáticos son el 80% o más. ¿Sí? En términos generales se maneja un 80% de asintomáticos y un 20% de sintomáticos. De ese 20% de sintomáticos, el 15% son sintomáticos leves y el 5%, que ahora ya es menos, va casi hacia el 1%, se consideraban casos sintomáticos graves. Y con riesgo de morir. O sea, en realidad la letalidad es como del 1 o 2% del virus. Sí, Es decir, exacto. y ahora ha bajado justamente ya por la vacunación. Pero lo más importante es eso, ¿no? De que por lo menos el 80% o más de los casos son asintomáticos.
Así es. Ahora sí, Sibilina. Hola, buenos días para todos. Yo creo que esto lleva una discusión para largo, pero creo que es bien importante que pues tanto las personas que están trabajando en estas áreas, o sea, hablemos de médicos, médicos veterinarios, pues tengan bien en claro en cada caso, en cada tipo de enfermedad o en cada tipo de síndrome, cuáles son los agentes etiológicos que pueden estar y respecto a ello, pues conocer esa triada también, o sea, saber dónde están en el medio ambiente, dónde se pueden tomar, cómo infectan al individuo, en qué tejido los podemos encontrar, en qué fechas, cuáles son, o sea, conocer todo el cuadro para cada tipo de enfermedad, si yo estoy en un área específica, porque de eso va a depender mucho todo lo que están platicando ahorita, ¿no? Por ejemplo, va a depender si yo tomo una muestra, no sé, de sangre y pues el patógeno está en vías respiratorias, no hay viremia, pues entonces voy a decir que es negativo. Si es asintomático, pues voy a decir que no está probablemente, porque pues lo busqué en un área que no está así. Entonces, yo creo que por una parte es eso. Y luego, por otro lado, también es los tipos de muestras y pruebas y los momentos en que se hacen esas muestras, se toman esas muestras y si está presente o no el patógeno en esas áreas. Y por otro lado, también la interpretación que ustedes, como mencionan ya, se da a ese tipo de resultados, ¿no? Porque pues a nosotros nos pasa muy frecuentemente que normalmente uno dice, bueno, esta muestra, porque nosotros así damos el diagnóstico, esta muestra en el momento en que fue tomada no contiene material genético de tal o cual virus, ¿no? Y eso no quiere decir que ese animal no esté infectado o o el nivel de sensibilidad de la muestra puede detectar hasta tanto, y entonces no quiere decir que no esté presente en esa muestra, sino que no alcance el umbral para que pueda ser detectado por la sensibilidad de la prueba que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que todas estas cosas son muy importantes también para luego hacer la interpretación. Y creo que todo este círculo es súper importante que estemos todos, no nada más los que estamos trabajando en el laboratorio, sino los clínicos, sino los epidemiólogos y todo, tengamos bien en cuenta para cada agente etiológico cuáles son las inmensas posibilidades de encontrarlos en una área, de cuál es qué vamos a encontrar también en resultados, ¿no? Yo me acuerdo que yo trabajé con diarrea viral bovina y me decían, no, pues es negativo anticuerpos, entonces el animal está sano, ¿no? Y no tiene síntomas. Pues sí, pero si estás hablando de un persistentemente infectado, pues ahí vas a tener antígeno, ¿no? Entonces, era muy difícil platicar con los médicos veterinarios y decirles, bueno, mira, si tú encuentras esta, o si nos mandaban luego muestras para detectar, por ejemplo, no, pues hazme detección de anticuerpos. Bueno, pues uno como laboratorio hace lo que el cliente pide, ¿no? Entonces, no, pues si tienes anticuerpos, no, entonces tengo la enfermedad, no, espérame, o sea, si vacunaste, pues vas a tener anticuerpos. Entonces, ahí a veces no se tiene toda esa información o no se tiene la suficiente capacitación en ese sentido para integrar todo y que realmente puedas interpretar los resultados que te están dando con los conocimientos a veces que tienes que no son suficientes para hacer esa interpretación, ¿no? Y por eso volvemos a lo mismo. Lo importante es que tengamos en estos programas de diagnóstico, prevención, control y erradicación esos dos puntos fundamentales: definición de caso y homologación y estandarización de técnicas diagnósticas, ¿sí? Para poder hablar el mismo idioma. Y por supuesto, todo esto va a variar dependiendo de ese agente etiológico. Y yo miré un poquito más, aunque detectemos genes, ¿sí? No nos va a decir que también está presente ese virus
o que está vivo, o que es patógeno. Correcto. ¿Sí? Entonces, correcto. volvemos a lo mismo. El resultado de un caso de laboratorio no es un caso epidemiológico. Viene lo más importante, y que eso solamente lo van a tener ya con estas consideraciones que ustedes van a ir adquiriendo en la práctica. La interpretación de los resultados. ¿Qué significan? Sí, fue positivo a la prueba. ¿Y qué significa? ¿Que está infectado? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? No, viene todo lo demás y que ya es atrás y como dice Paco, dependerá de nuestro objetivo, dependerá del agente etiológico, dependerá de la historia natural de esa enfermedad, ¿sí? Dependerá de las características propias del agente etiológico, del hospedero, del medio ambiente, ¿sí? De su cadena epidemiológica. O sea, son muchos factores que tenemos que utilizar para poder interpretar esos eventos que vamos encontrando, ¿no? Y eso, pues es a veces lo más difícil, lo más complejo, contar con una buena interpretación, porque al final de cuentas, la interpretación que tengamos nos va a dar origen a nuestras conclusiones y a nuestras acciones que vamos a aplicar, a las recomendaciones. Y si están mal nuestras conclusiones, porque hicimos mal una interpretación, pues imagínense los resultados que vamos a obtener. Jorge Hernández, adelante. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo creo que han tocado temas bien interesantes. Por ejemplo, no solo basta tener una definición de caso bien pensadita y demás, incluso empezar a hacerlas. Lo que decía Paco tiene mucha razón. Estos centros centinelas que se crearon en toda la República para lo de COVID, pues estaba bien pensado, pero fueron muy mal utilizados. O sea, en realidad, Paco, nunca analizaron a la población. Al menos yo lo que conozco y de lo que yo sí tuve oportunidad de comprobar es las personas que iban a los centros de estos centros no se les hacía ninguna prueba si no traían ningún síntoma. Oye, no, pues usted está bien. Oiga, pero estuve en contacto. No. Si no trae, no. Entonces, realmente no se analizó a la población. Se analizó a la población con síntomas y fue muy sesgada el asunto. Entonces, toda la información que nos dieron, efectivamente, pues no servía de nada en este caso de generar este tipo de información para la población, ¿no? Entonces, y luego la otra es, con toda esta información que se generaba, de estas técnicas, los médicos no sabían qué hacer y también fue un relajo. Por eso yo creo que lo que decía Sibirina, hay que educar también a toda la cadena de profesionales, en este caso de salud, que tenían que involucrarse. Luego, no, pues sale nada más la de anticuerpos, que es la más barata, pues positivo, y ve ahí, oye, pues no sabemos si ya debieron haber seguido a los que estuvieron en contacto hace 2 semanas, quizá, no a los que tienen contacto ahorita. O sea, creo que fue bien pensado lo de centinelas, pero no fue bien utilizado. Y la información que se generó aún de estos sesgados tampoco fue bien utilizada. Ese es un relajo. Yo creo que es muy importante que todos los canales, o sea, todo el personal involucrado en este tipo de situaciones, pues esté alineado precisamente con esta interpretación de resultados y con estos, ¿qué voy a hacer? Porque no solamente, bueno, ya los interpreté bien, ahora, ¿qué hago con toda esta información? Necesitamos hacer, no sé, una campaña de esto o de aquello, o tengo que hacer algo. O sea, la idea de este tipo de vigilancia, ¿sí? Es, tengo que hacer algo. Si nada más la vigilo para al final del año decir que pues quizá 8 más de casos y no sé qué, pues sí, qué padre, y a lo mejor me asusto, ¿no? Pero hasta ahí, bueno, ¿qué hago? Debe de tener un ¿para qué? Exactamente. Si no lo tiene, no la hagas, no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene sentido, así es, ¿no? Y pues sí, efectivamente, no necesariamente si yo tengo una muestra negativa es porque el animal está negativo. Y normalmente, por ejemplo, nosotros los resultados, en el caso de moleculares, en técnicas moleculares, ponemos detectado o no detectado. Y ha sido un tema que para nosotros siempre, dime si es negativo, pues sí, no lo sé. La muestra que yo analicé, el pedacito del tejido que me diste, no lo detecté. Quizá la técnica, quizá la sensibilidad, no sé. Pero lo más importante aquí es, yo como laboratorista tengo la responsabilidad de ver la mayor cantidad posible de cosas que tenga que hacer en la muestra o en la técnica para que me dé la mayor sensibilidad posible, ¿sí? Si aún con eso, obviamente uno tiene el acierto al 100%, siempre a veces se te va, pues no lo detecté en esto y con las condiciones que yo hago, ¿no? Por eso creo que sí es importante tener no solo una técnica, varias, y entonces en conjunto, pues puede dar toda la información para que
ya otro profesional que tenga que actuar, pues diga, con todo esto vamos a hacer esto, ¿no? Y algo que es importante, Jorge, yo creo que los que se dedican al diagnóstico, veo que en algunos casos ya lo empiezan a hacer, es no decir fue positivo a PCR, ¿no? Sino detección de genes de tal cosa, porque no están detectando al virus, Así están es. detectando genes. Entonces, pues no es lo mismo que decir, sí, fue positivo al virus. No, no, no. Fue positivo a detección de algunos genes que esta prueba los busca, ¿no? Y a De veces hecho, viene la mala interpretación, pues tanto de los que toman decisiones como del público en general, pues no se diga, ¿no? Peor todavía. de hecho, decir incluso qué gen. Miren, rápidamente les digo, por ejemplo, en el caso de detección de coronavirus, hay varios genes. Los más comunes son 3, el E, el S y el N. ¿Sí? El E es un gen que es más genérico de los coronavirus, no solo del SARS-CoV-2, y fue el que se empezó a utilizar y se daba una cantidad de falsos positivos, pero no sé, quizá un 80%, casi todos eran positivos y no era posible. Entonces, cuando a mí me mandan una prueba que dice, el gen E dio positivo, yo ya lo dudo, ¿no? O sea, ve si tiene el N o el S, o el fragmento del N y el S. Entonces, sí, a veces no solo el gen fulanito, sino qué fragmento del virus, qué gen, cómo se llama, y eso ya nos da un resultado distinto. Así es, porque Pero puede hay que salir educar. positivo a otros coronavirus humanos, Sí, ¿sí? así Porque es. fue un gen general. Así es. Tienes que buscar los genes específicos. Marco. Sí, volviendo a todas las pruebas de diagnóstico, el problema es que muchos de los laboratorios a veces se basan en la normatividad, ¿sí? Y desgraciadamente, Ramiro no me va a dejar mentir, se hizo un estudio con leches pasteurizadas, en las cuales estaban detectando aflatoxinas. Y la norma te decía que se detectaba por unas partes por millón. Y cuando empezamos se empezaba a trabajar para determinar por partes por billón, se encontraba que la norma te decía que estaba, por ejemplo, aquí, y las que estaban encontrando estaban aquí. Entonces, no estaba brincando la parte donde se encontraba la normatividad. Entonces, pasaba, ¿sí? Pero tenía, ¿sí? Esa era la parte donde nosotros decíamos, bueno, pero está presente. Entonces, volvemos a lo mismo. Todas las pruebas, como Corta lo comentó ahorita Ramiro, no son del 100% seguras. O sea, tendremos el 90, 80%, digo, el 98%, 99% de seguridad, cualquier tipo de técnica que sea muy sensible, pero no vamos a tener el 100%. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo cumplo con mi normatividad, que me dice, yo diagnostico esto, salió negativo, pero espérame, y si yo bajo y encuentro, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que los criterios diagnósticos normativos normalmente están basados, una de dos, o en la capacidad diagnóstica del equipo o del método como tal, o sea, no te dicen más allá porque no pueden, o bien porque el nivel que se identifica como límite está ya comprobado o por lo menos propuesto por algún grupo de expertos en que es un nivel aceptable, que el organismo no va a reaccionar, no va a causar un daño, siempre y cuando se mantenga el nivel de consumo, de exposición adecuado, bla, bla, bla. Entonces, ¿cuál es el criterio con el cual se estableció? Eso es lo que se tendría que saber. No hay una respuesta general para todo. ¿Por qué ponen un límite de velocidad de 80 kilómetros por hora en las vías rápidas? ¿Por qué en las autopistas 110? ¿Por qué donde hay niños 20 kilómetros por hora? Bueno, en teoría, porque en condiciones óptimas de manejo, si tú mantienes ese nivel, más allá, podrías tener un accidente. Pero la verdad es que todos los que manejamos hemos experimentado, bueno, ¿y qué pasa si rebaso el límite? Todos hemos ido a 111 kilómetros por hora en la autopista, o quizás un poquito más, ¿no? Dice, ay, el bocho ya va a 170 y todavía no pasa nada. Pues sí, porque vas en condiciones óptimas, bajada, no tienes nadie, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando las condiciones no son óptimas? Pues a lo mejor no necesitas ir ni a 110, sino si vas a 80 y no ves el tráiler que en la niebla y lleva apagados sus focos, pues igual te estampas, ¿no? Entonces, esos criterios normativos normalmente están establecidos bajo ciertas condiciones, siempre y cuando la muestra esté homologada, se obtenga adecuadamente, o sea, todo esto, y entonces dices, bueno, y con mi equipo puedo detectar esto, y ya.
Pero siempre va a haber algo que está debajo de esto, ¿no? Pero Que volvemos. es la duda de cualquier maestro cuando repruebas a un alumno con 5.99 y apruebas a uno que tiene 6. Esa diferencia realmente es significativa. De veras, uno merece volver a repetir el curso y el otro ya pasar. Son límites y los límites se establecen para respetarse, aunque a veces no tengan mucho más allá otro fundamento, ¿no? Y si eso pasa, pues lo que hay que hacer es revisarlos y proponer unas técnicas que nos ayuden a encontrar si de veras no están cumpliendo con su cometido, ¿no? Sí, pero 5.99 sube a 6, Paco, no seas tan estricto. No, pero volvemos al mismo, que son normativas que ya tienen más de 30 años. Sí, porque si las checamos, están desde 1970, del 80, y pues, por eso lo que hay que hacer es revisarlas, pedir la revisión y que se actualicen, pero proponiendo un criterio, ¿no? Así como ustedes ya lo hicieron. ¿Sabes qué? Identificamos que realmente sí cumplen, pero muy por apenitas. Y aquí lo que hay que revisar es la consecuencia, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con que esté presente? ¿Cuál es la consecuencia que se da por esta ocurrencia, ¿no? En el caso de aflatoxinas, en los resultados, que creo que era parte de la pregunta que hacía Marco, quiero entender también cómo se presentan esos resultados. Pues aquí lo que estás tú diciendo, tienes una normatividad y que te presenta un límite máximo de residuos aceptables, ¿sí? Pues, o sea, se ponen, yo he visto algunos laboratorios que ponen presencia de aflatoxinas sin rebasar los límites establecidos, ¿sí? O ausencia cuando realmente no tienen, ¿sí? Pero cuando hay es presencia dentro de los límites aceptables o los límites establecidos. Ya sabes que la normatividad te va a decir tanto, ¿no? Pero serían esos dos resultados, o sea, presencia dentro de los límites establecidos o incluso los rebasó, ¿sí? O la otra, no los detectaste, ¿no? O sea, no hay ausencia de aflatoxinas en las muestras analizadas, porque eso, probar aflatoxinas o cualquier tipo de toxinas es bien difícil y va a depender mucho de la muestra que te enviaron al laboratorio y cómo la tomaron. Y el hecho de que te salgan negativos o dentro de los límites no quiere decir que el resto del contenedor no rebase los límites establecidos o que esté contaminada, ¿no? Pero aquí fueron leches de consumo humano. Ah. Y marcas comerciales. Pero es igual. Aquí vienen las otras cuestiones políticas que no sé cómo lo reportas. Lo que tú deberías de reportar es presencia de, no sé qué eran, micotoxinas en general, ¿sí? Presencia de micotoxinas dentro de los límites aceptables. Pero hubo, ¿sí? No rebasaron, pero hubo. Que es diferente a que si tú pruebas o muestras la leche y dices ausencia de micotoxinas. O no, más bien, no se detectó micotoxinas en la muestra enviada. Y hablando de rebasar, ya rebasamos el tiempo, así que tenemos dos últimas preguntas de Eduardo Luna y Jorge Hernández. Primero, Eduardo, adelante. No, cedo mi lugar, era un comentario muy relacionado con lo que acaba de decir. Cedo mi lugar. Ok. Jorge. Pero adelante, Eduardo. Gracias, Eduardo. Oye, sí, igual es un comentario, quizá a lo mejor lo que tendríamos que revisar son los límites, ¿no? ¿Quién los puso? No sé. A veces nos basamos en otros países, ¿no? Lo ponemos aquí y a veces nuestra población es muy diferente a los alemanes, ¿no? E incluso en México, ¿sí? En México a veces hay efectos distintos si estás a nivel del mar o si estás a 2,000 metros de altura. Entonces creo que habría quizá que revisar los límites. Y la otra es, en el caso, por ejemplo, Marco, de toxinas, quizá ahí sí es importante porque no importa si no llega al límite y porque a veces el efecto es acumulativo. Si tú das leche a un niño con esa cantidad, a lo mejor si le das un día no pasa nada, pero si lo estás dando todos los días, híjole, esa es una bronca. Pero efectivamente, también lo que dice Paco, y eso es importante, habría que demostrar, ¿sabes? Que en estas características, aún con el que pase la norma, con esto hay un peligro. Entonces también hay que hacer trabajo quizá de investigación en ese sentido para demostrarles, porque las autoridades lo que necesitan a veces es que les demuestre, y sí, mira, aquí esto está pasando. Entonces, sí es interesante, como bien lo dice Paco, pues sí es 5.5, entre 5.5 y 5.6, la diferencia no es nada, pero el 5.6 ya me dice que lo puedo pasar. Entonces, hay el criterio, hay que tener mucho criterio, cómo interpreto y cómo doy
la información para que realmente esta sea tomada en cuenta, ¿no? Esa es parte muy importante del asunto. Pues sí, como dice Ramiro ahí en el chat, o sea, definir los límites, pero ¿cuándo es un límite? Si vemos en cuestión de inocuidad de alimentos, podemos aceptar enterobacterias a cierto límite, pero salmonela, 0. O sea, Claro. pues, ¿Cuál es absurdo? Porque normalmente salmonela está presente y, por ejemplo, las normativas americanas y europeas sí toleran que haya presencia de salmonela en cierto número de muestras. O sea, tantas muestras de positivas de tantas totales, ¿no? Porque es carne cruda. Entonces, la carne cruda es prácticamente imposible que vaya libre de enterobacterias y que se cuele por ahí una que otra salmonela. Y no pasa nada, se van a someter a cocción. Entonces, las condiciones en las que se aplica una normativa se tiene que analizar. En el caso de pescado, el mercurio rebasa muchas veces los niveles establecidos como tóxicos. Y entonces, la estrategia que tienen los organismos internacionales es decir, está bien, como ya sabes que tiene mucho mercurio, no rebases de 2 raciones a la semana. Y entonces de esa forma dosificas y le permites a tu organismo eliminar los niveles tóxicos, ¿no? Pero si tú basas tu dieta en puro atún, pues a lo mejor sí te vas a rebasar esos niveles. Entonces, en estos alimentos, si la técnica o los métodos no se han mejorado en 30 años y no hay forma de detectar fácilmente niveles o presencia de toxinas, pues entonces habría que recomendar que el consumo se limite a una vez a la semana o 2, o no sé, habría que hacer, por eso hablo de estos grupos de expertos, ¿no? El Codex Alimentarius tiene muchísimos y normalmente ellos establecen una propuesta de límites y habría que ver si nosotros estamos cumpliendo con lo que recomienda Codex y a lo mejor si hay estudios ya que demuestran que sí puede causar daño esto aún por debajo de los límites establecidos, pues habrá que modificarlo. sí, Y son muchas normativas ya muy viejas, sí. pero bueno, Son aquí están establecidas. 10:20 de la mañana. La normativa nos decía que terminamos a las 10, la estamos violentando. Lo que pasa es que ya se te fue el señor de los tamales. Pues no me ayuda. Ya le dije a él y él no cambia, pues cambien ustedes, ¿no? Una moción nada más, Paco, si tenemos 5.9 que pase a 6, ¿no? Por favor. No, Sí. el límite es 6. Te Ya, acabó. ya se lo dijimos. Tenemos que ver su técnica que están utilizando para calificar. Así tiene Sí. mucha sensibilidad, ¿no? Definirse caso. Nosotros tenemos el límite de 7, no de 6, así que mejor está bien. No, Sí. no. 5-9, 5-9, Paco, 5-9. ¿Verdad? Oh. 5-9. Civilina, ¿de qué se trata? No le hagas caso a Civilina, no No, la escuchas. por eso, no, quiero decir que el límite es relativo, ¿no? Por eso, Claro. o sea, hay más arriba, más abajo, pero nosotros que nos haga la excepción de 5.9. Estrictamente hablando, el origen del límite de 6 como calificación aprobatoria es porque es la mitad más 1. O sea, mitad de 10, 5 más 1 es 6. Sí. Por lo tanto, si calificamos con base en 100, eso se lo he explicado a los alumnos en clase, pues nuestro límite de calificación aprobatoria tendría que ser 51, no 60. Entonces, les digo, hagan una huelga pidiendo que la UNAM califique con base en 100 para que se baje la calificación mínima aprobatoria. Entonces Excelente. reiteramos de que no De solo 51. 5.9. 51, entonces. 5.51 sube a 6, Paco. Rebasa la mitad. Bueno. Muchas gracias. 5.1 dijo Doc, ¿eh? 5.1. No, dije que hagan huelga si quieren. Muchas gracias, doctores. Bueno, Muy bien, jóvenes. que pasen buen Gracias. fin de semana. No se les Igualmente. olvide terminar de participar en el foro, los que no lo han hecho, hacer su examen, los que lo van a hacer hoy, Karen Facundo mañana a las 10, ya sabemos, y ¿qué más? Pues y mañana comenzar con las actividades. Janine, no la dejes al último porque luego ¿cómo se llama? Llega la carga de trabajo y disfruten el puente vacacional lo más que puedan. Igual, cuídense. Nos vemos. Vale. Bye. Gracias, nos Hasta vemos. luego. Ya sé, no va a ser el Bye. último. Chao, Gracias. gracias. Bye, Hasta bye. luego. Bye.